Bendito Dios, Padre de gloria. Te damos gracias, Señor, por el amor que nos has dado, un amor que nosotros no merecíamos, pues nosotros andábamos según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros ojos y buscando y siguiendo la vanagloria de esta vida. Con ese camino éramos pasto de las llamas, éramos pasto de la condenación eterna. Pero a ti te agradó, Señor, librarnos, no por nuestras obras de justicia, sino por la obra de Cristo en la cruz, en el Monte Calvario, el cual derramó toda su sangre para que todos nuestros pecados fueran perdonados y para que todas nuestras iniquidades fueran borradas. Porque esa era tu voluntad, porque es buena y agradable. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así dices en tu santa y bendita palabra, Señor, y a ella nos aferramos. Nuevamente queremos conocer más de ti, Señor, y queremos pedirte por este tiempo que vamos a entregar en tus benditas manos, que nos des a cada uno de nosotros oidores de tu palabra y también un corazón hacedor de ella, porque de nada serviría tener conocimiento, pero hacer luego lo que se nos viene en gana. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es ser una pequeña imagen de Cristo, ser un seguidor del Señor, haciendo las obras que Él hizo y viviendo la vida que Él vivió, aunque sea 2000 años después. Lo que se nos pide, Señor, sabemos que es mucho, pero no es imposible, porque tú nos has dejado tu Santo Espíritu, el cual gobierna nuestras vidas, el cual guía nuestros pasos, el cual nos convence y nos constriñe y nos hace vivir una vida en obediencia al Padre. Ayúdanos a fortalecer ese Espíritu Santo que tú has puesto en nosotros, el cual es el sello, es las arras de la promesa, ese consolador que nos has entregado, Señor, y que jamás nos abandonará. Ayuda para que esta iglesia viva con el poder del Espíritu Santo. Y también, Padre Santo, como no guarda a los hermanos que hoy no están aquí entre nosotros, por cualquier causa, por enfermedad, por trabajo, por debilidad de la carne. Ayúdale, Señor, a cada uno de ellos y provee. Y también te queremos pedir, Padre Santo, esta semana tendremos el retiro de verano. Nos reuniremos nuevamente en el lugar que tú nos has dado, en la Sierra de Madrid, para congregarnos como pueblo de Dios y durante 4 días alabarte, darte gloria, aprender tu palabra y salvar almas, porque para eso estamos en esta tierra, no para vivir en comodidad, no para vivir según nuestros gustos y nuestros deseos, sino presentándonos nosotros mismos como sacrificios vivos delante de Dios, vivir una vida que dignifique tu santo nombre y traer almas a la luz de Cristo, sacándolas del hoyo de corrupción. Ayúdanos durante esos días, Señor. La iglesia de Tarancón trabajará duramente, como hace siempre, sirviendo en la cocina, sirviendo en la vigilancia, en el mantenimiento, en todo lo necesario, Señor, también en la predicación. Y ayuda a las almas que van a ir a escuchar por primera vez, Señor, y dales el regalo de la salvación, porque la salvación es un don que tú das, un regalo, para que no se glorifique nadie, para que no se lleve nadie la gloria, sino solo tú. Por eso ayúdanos, Señor, para que sea así. Y Padre Santo, tenemos más cosas que pedirte, pero las dejamos todas en tus manos, tú las conoces. Y vamos a dejar este tiempo y esta oración en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Quiero que busquen conmigo en la Biblia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículos desde el 1 hasta el 5. Hebreos 9, versículos del 1 al 5. Vamos a leer juntos, ¿vale? A una voz. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes.
en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hoy quiero, hermanos, que aprendamos la palabra en este texto de Hebreos capítulo 9, versículos desde el 1 hasta el 5, más concretamente el versículo 4, que nos habla de los elementos que se encontraban dentro del arca. Ahora explicaremos bien eso. Y sobre todo, porque la palabra que predicamos hoy tiene que tener una enseñanza para hoy, ¿no? ¿Qué significan para nosotros los elementos que se encontraban dentro de ese arca? Os voy a volver a leer. Versículo 4, dice, el cual tenía un incensario de oro, está hablando del lugar santísimo, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hoy será esta señal, o sea, esta palabra, y el título que podemos poner son 3 tesoros dentro del arca, 3 tesoros, que para nosotros también son 3 tesoros que debemos valorar como lo que Dios quiere que intentamos. ¿Vale, hermanos? En primer lugar, ¿para quién se escribió esta carta de Hebreos? ¿Para quién se escribió? Para los hebreos, por eso se titula Hebreos. El autor es anónimo, no se conoce verdaderamente quién fue el autor. Algunos dicen que Pablo, otros piensan que no fue Pablo. No lo sabemos, por eso decimos que es anónima esta carta. Pero está claramente dirigida a los hebreos, a los judíos que habían recibido el Evangelio, a los judíos que habían cristianizado, pero que ellos, como podría pasar en nuestro caso, podrían mantener las viejas costumbres de la religión hebrea, del judaísmo. Suele pasar, por ejemplo, entre los cristianos católicos, apostólicos y romanos, entre los cuales yo mismo me encontraba, que aunque salgamos del cristianismo apostólico y romano, pues a veces queramos mantener ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ¿verdad?, que son difíciles de erradicar, pero que el Señor nos ayuda a ello. Puede pasarnos como al pueblo de Israel que salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, no había salido de su corazón. Por eso ellos siempre tenían el anhelo de volver, aunque recordemos que ellos vivían allí como esclavos. Pero claro, al estar en el desierto, comparaban el desierto a la esclavitud en Egipto, les venía mejor la esclavitud. Por eso ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. La carne de Egipto, la idolatría de Egipto, la comodidad de Egipto, el agua de Egipto, todo eso les hacía no tener una fe verdadera hacia Dios y siempre estar murmurando, reprochando y quejándose. A Dios no le gusta eso. A Dios no le agrada la queja, la murmuración, no le agrada el rechazo. Por eso debemos entender que esto es un mensaje también para nosotros y debemos entender que aunque esta carta fue escrita para los hebreos, a nosotros también nos enseña muchas cosas. Voy a explicar lo que dice aquí. Habla del tabernáculo, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. El primer pacto, sabemos, el pacto de Abraham o el pacto de Moisés, esos pactos estaban erradicados o estaban enraizados en los sacrificios de animales. Y para el sacrificio de los animales era necesario un lugar llamado el tabernáculo. Les voy a dibujar aquí, ¿vale? Muevo el ventilador. Ahí. Aunque yo sé que muchos conocen. Pero el tabernáculo, ¿se ve bien? Vale, algo así, ¿no? Luego en el desierto, esto estaba todo vallado, ¿vale? Todo esto estaba vallado. Aquí había una entrada, así. Aquí estaba la fuente donde se lavaban, estaba también el altar, de hecho la fuente muy grande, ¿vale? Estaba la fuente, el altar donde se quemaban los sacrificios, y este era el lugar llamado tabernáculo, ¿vale? Era como una tienda de campaña. Este lugar, como dice Hebreos capítulo 9, dice que estaba dividido en dos zonas. El primer lugar llamado lugar santo, vamos a poner así, lugar santo. Y luego había otro lugar llamado lugar santísimo. Esto era un velo ancho, un velo pesado, en el cual solo podía pasar una vez al año el sumo sacerdote. ¿Por qué una vez al año? Bueno, Dios lo estableció así. En el día de expiación, el Yom Kippur, aparece Levítico capítulo 16. El día en que el pecado de todo el pueblo era perdonado en una sola vez, con un solo sacrificio, el sumo sacerdote pasaba a este lugar, porque en este lugar, ¿qué dice Hebreos que había aquí?
El arca, ¿no? El arca. El arca de la alianza. ¿Qué nos dice que había aquí, en el primer lugar santo? Leemos Hebreos 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿En qué lugar se encontraba el candelabro? Aquí, pero ¿en qué lugar? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué parte? Vale, yo. Sí, aquí, pero no podía estar aquí, o aquí, o aquí. Tenía un lugar específico, era la parte sur, ¿vale? Este candelabro, sabemos que tenía, o candelero, tenía 7 brazos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brazos. Representaban el Espíritu de Dios, los ojos de Dios. Representan todo el tabernáculo representa la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y aquí que estaba la mesa, dice, con los panes de la proposición. Esa era la mesa. Aquí la entrada para los sacerdotes. Este era el lugar santísimo. Y el lugar santo, que donde pasaba el sacerdote una vez al año, como nos enseña Hebreos capítulo 10 también, pasaba y derramaba la sangre, ¿en qué lugar? Encima del arca, ¿no? Y en ese lugar santísimo, versículo 4, dice que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Ese es el tabernáculo. También el incensario estaba en el lugar santísimo. Después, cuando Salomón construyó el templo, ese lugar se construyó dentro del templo y era la parte principal, el corazón del templo. ¿Y saben de cómo estaba construido? De madera de acacia. Y todo ello forrado de oro. ¿Se imaginan ese lugar? Un lugar como este en tamaño, todo forrado de madera de acacia y esa madera, después, todo forrado de oro por todas partes. ¿Te imaginas entrar a ese lugar? Claro, cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 que cuando llegara la destrucción de Jerusalén, en el templo no quedaría piedra sobre piedra, entendemos eso, ¿saben por qué? Porque cuando ese lugar se quemó, el oro se fundió y se metió por todas las grietas de las piedras, por eso los romanos para sacar todo el oro tenían que quitar literalmente piedra de sobre piedra. Era un lugar tan hermoso, un lugar tan precioso, un lugar que representaba la cercanía, la presencia de Dios. Sin embargo, como aprendemos en muchas ocasiones, el pueblo de Israel no apreció ese lugar, no apreció la presencia de Dios. Y yo quiero preguntarles, cristianos, ¿ustedes son cristianos? ¿Sí? ¿Cristianos verdaderos o cristianos de pegatina, les llamo yo? Esos que en la parte trasera del coche pone sonríe, Cristo te ama, o ponen un pescadito, o ponen Jesús, mi Salvador, así, porque hay muchos cristianos de esos. Pero el Señor no quiere que seamos cristianos de pegatina, cristianos de llavero, que lleves un llavero que te diga el Señor es mi Salvador o Jehová es mi pastor, sino en mi corazón esté el amor, esté la paz, esté la salvación, esté la sangre de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso vamos a aprender acerca de esto. Todo esto tenía un significado. El Señor no mandó esto porque sí. ¿Ustedes saben por qué Dios mandó construir esto? El tabernáculo. A Moisés, dice que era en el monte Sinaí, Moisés vio una visión y Dios le dijo, ahora vas a hacer aquí en la tierra lo que tú has visto en el cielo. Es decir, el templo de Dios es como esto, como el tabernáculo, simplemente hecho con materiales humanos. Si hecho con materiales humanos, forrado de acacia y forrado todo de oro, tan precioso, ¿cómo será el del cielo? Pues no nos podemos ni imaginar, ¿no? Pero Dios quiere que tengamos esa representación y Dios quiere también que entendamos que Él está cerca, que Dios no está lejos. El pueblo de Israel debía entender que Dios estaba con ellos, eran el pueblo escogido. Isaías 43:10 que dice, vosotros sois, ¿qué? Mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, para que entendáis, para que me creáis, que yo soy. Y que fuera de mí no hay quien salve. Y los cristianos de hoy, me temo que muchas veces están un poco perdidos y viven como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, quejándose, murmurando. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Vamos a aprender qué significa, sobre todo, esos 3 testimonios que se encontraban en ese lugar santísimo, metidos en el arca. El arca era una caja también de madera de acacia, forrada por todas partes de oro. Era un cofre precioso, donde su tapa, su propiciatorio, como dice aquí la Escritura,
tenía dos ángeles, querubines, enfrentados. Y era allí donde el sacerdote, el sumo sacerdote, derramaba la sangre del sacrificio. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Y yo veré la sangre y hará expiación por vuestras almas. Representaba el poder de Dios para perdonar los pecados y representaba sobre todo la presencia de Dios. Y Dios quiere que esa caja no quede vacía, que no sea un arcón hermético donde no haya nada, sino donde se introduzcan tres elementos fundamentales para el pueblo de Israel y tres elementos también fundamentales para entender nosotros después de miles de años. El maná. El maná recordaba a Israel la provisión de Dios durante 40 años. Vamos a aprender qué significa. La vara de Aarón. La vara de Aarón recordaba la rebelión del pueblo de Israel hacia Dios y hacia los que Dios había establecido como líderes espirituales. Recuerden, Dios había establecido a Moisés y a Aarón como líderes, como guías. Moisés, el escogido, y Aarón, el escogido para ser el sacerdote, sumo sacerdote. Pero ¿qué ocurrió con ese pueblo? Se rebelaron. Empezaron a decir, ¿y por qué estos y no otros? ¿Y por qué no todos? ¿No somos todos el pueblo de Dios? Es que estos siempre andan mandando. Eso suele pasar en la iglesia, ¿no? Es que siempre mandan los mismos. Yo también quiero mandar. Eso ocurrió, por ejemplo, con la rebelión de Coré. Y hubo rebeliones. Y Dios que les dijo, basta de rebeliones. Y vamos a ver qué ocurrió con esa vara. Y que les recordaba su rebelión y la autoridad que Dios da. Y en tercer lugar, las tablas del pacto, las tablas de la ley. ¿Qué recuerdan al pueblo de Israel? El fracaso, su fracaso para cumplir la ley. Su fracaso, ¿para qué? Para tratar de cumplir los 10 mandamientos. Porque, hermanos, escúchenme, mírenme por favor. Cuando ustedes cogen los 10 mandamientos y los ponen delante de sus vidas, ¿hay alguien que los pueda cumplir? Díganme con sinceridad. Si ya el primero lo quebrantamos cuando nos dice la Escritura que... ¿Qué dice? Amar a Dios. Ama a Dios. No tengas dioses delante de mí. No te hagas imágenes, segundo mandamiento. Nosotros quebrantamos los mandamientos día tras día. El tener las tablas de la ley representaba la incapacidad del hombre para cumplir la palabra de Dios y por ende nuestra dependencia de Dios. Entonces, hermanos, estos 3 tesoros son muy importantes también para los cristianos y vamos a ir uno por uno. En primer lugar, ¿cuál? Versículo 4, el maná, ¿no? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por fuera, o sea, por todas partes, por dentro y por fuera, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Por qué Dios quería guardar una parte del maná? Como recordatorio, ¿no? Es un recordatorio de lo que Dios hizo en ellos en el desierto. Dejamos aquí el marcapáginas de su Biblia. Si no tiene marcapáginas, pongan un papelico, ¿vale? O el boli. Y nos vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en Éxodo capítulo 16. Acompáñenme con sus Biblias. Éxodo 16. Éxodo capítulo 16. Versículos del 1 al 4. Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 4. ¿Hemos llegado? Sí, ¿no? Vamos a leer juntos. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, versículos del 1 hasta el 4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Os voy a seguir leyendo, versículo 6. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.
Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Este era el plan. Dios los saca de la esclavitud, Dios los quiere llevar a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, un lugar precioso reservado para ellos, exclusivamente para ellos, donde Dios les proveería todo lo que ellos necesitasen. Pero ellos ya a los 3 días ya habían murmurado, ¿se acuerdan? A los 3 días de salir de Egipto ellos ya empezaron: tenemos sed, ay, que tengo la boca seca, así, ¿no? Eso no fue único. Después dice que a los 15 días, cuando estaban camino del desierto, por el desierto de Sin, dice que ellos empezaron a murmurar, toda la congregación, no 4, ¿vale? No 4 pelagatos. Dice que fueron todos los que empezaron a murmurar contra Aarón, contra Moisés y contra el mismo Dios. Ay, que nos ha sacado, vamos a morir, tenemos que haber muerto en Egipto. Ay, qué rico, me acuerdo de la olla, cuando, qué rica la carne, ay, así. Dice eso la Escritura, ¿no? Se acordaban de la carne de Egipto, se acordaban de sus casas y de lo que ellos tenían allí como esclavos. Dios les dice: tranquilos, yo voy a manifestar mi poder en vosotros. Y envió el maná. Envió el maná. ¿Qué es el maná? Pan del cielo. Pan del cielo os daré a comer. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará a comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Versículo 18. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje para ello, para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Esto era el maná. La palabra maná, ¿qué significa? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Porque no sabían qué era, no se parecía a nada que habían comido antes. Era algo menudo, algo como hojuelas, así, ¿no? Algo así dice, menudo, redondo, menudo como una escarcha. Pan liviano, después le llamaron algunos. Estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces pensamos en este maná, que abrían cada día la tienda. ¿Y dónde estaba el maná? Ahí. No tenían que ir a otro lugar, no tenían que ir a trabajar, no tenían que esperar a que alguien se lo trajese. Ellos salían y lo encontraban allí y ellos lo recogían, cada uno para sí mismo. Dice la Escritura, ¿no? Versículo 34 al 31, ya hemos leído, ¿no? Dice: y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semillas de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová os ha mandado. Ellos tenían que recoger ese maná. Entonces pensamos en el maná. ¿Qué representa? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios quería manifestar: yo estoy con vosotros. Y como yo estoy con vosotros, cada día os daré lo que vosotros necesitáis. Y lo que primero necesita el hombre, ¿qué es? Comer, ¿no? Lo primero, lo fundamental que necesitamos es comer. Y Dios les daría ese maná. Pensamos, en primer lugar, era único. Por eso le dijeron: ¿esto qué es? No sé. No sabemos qué es. Es único. Ya después nadie volvió a ver el maná. Después de 40 años comiendo, cuando ellos pasaron a la tierra de Canaán, dice que el maná cesó. Y ya no volvió a caer más maná. Entonces era único. Ya no se volverá a ver. ¿Esto qué es? Nadie lo ha visto, nadie lo volverá a ver. También podemos pensar que este maná era un regalo de Dios. Era un regalo, ¿no? Sí. No había que trabajar, no había que sembrar, no había que cosechar. Hiciera buen día o mal día, siempre estaba allí el maná, preparado para ellos. Era suficiente, no necesitaban nada más. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué le ocurre a una persona cuando se alimenta mal? Cuando no se alimenta, digamos, con las proteínas, minerales, todo eso que nos aconsejan los médicos, que lleva una dieta sana y equilibrada. Dicen que, por ejemplo, cuando no comes mucha fruta, te da gota, ¿no? Gota. ¿Qué es la gota? Una enfermedad, ¿no? Por una mala alimentación. Qué curioso que cuando el pueblo de Israel murmura, Dios envía a Moisés y dice: ¿no os habéis dado cuenta que cuando Dios os ha traído por el desierto,
Dice, vuestro vestido no se ha envejecido, vuestro calzado no se ha echado a perder. Dice, ¿y vuestros pies no se hincharon? ¿Vuestros pies no se hincharon? Es decir, porque el maná, aunque era algo liviano, el maná, aunque parecía algo insustancial, no con mucha vitamina, no con mucha proteína, nada comparable con un buen filete de ternera, ¿no? Pero tenía todo lo necesario para mantener vivo al pueblo. No era pan en sí, era pan del cielo. San Juan capítulo 6, versículo 32. ¿Ya? ¿Llegaron? Jesús les dijo, versículo 32 al 33, lean conmigo, porfa. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el verdadero pan del cielo? Miren, el maná era eso, otra representación. El maná en el Antiguo Testamento, figura y sombra de Cristo. Muchas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento son eso, son figura y sombra de Cristo. Por ejemplo, el Cordero de la Expiación, ¿qué era? Figura y sombra, ¿no? ¿Qué representaba, por ejemplo, el tabernáculo? El tabernáculo en sí es una imagen de Cristo, una figura y sombra de Cristo, porque Él es el pan, ¿no? Él es el candelero, el candelabro, la luz del mundo. Entonces, cada cosa que hay nos enseña, nos representa a Cristo Jesús. En el tabernáculo estaba el sumo sacerdote. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Hebreos nos dice, Él es el sumo sacerdote, no ya en el orden de Aarón, como era en el Antiguo Testamento, sino en el orden de Melquisedec. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra esas imágenes, figuras de lo real, de lo verdadero. En aquel tiempo, el pueblo de Israel comió pan del cielo, pero los cristianos en esta época, ¿qué deben comer? No, a Cristo. A Cristo, ¿no? Aquí en San Juan capítulo 6, sí, es la palabra. San Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y si el pan que yo daré es mi carne, al cual yo daré por la vida del mundo. ¿Quién es Cristo? El pan de vida. El maná daba vida para un día. Por eso cada día tenían que comer maná. ¿Sí o no? Sí. Pero Cristo, el que come la palabra de Dios, el que come a Cristo, algunos dicen aquí en San Juan 6 que se escandalizaron, ¿no? Porque Cristo dijo, tenéis que comer mi carne y tenéis que beber mi sangre. Y dijeron, ¿cómo? ¿Que comer tu carne, beber tu sangre? Y muchos se apartaron de él. Los discípulos vienen, oye maestro, que se van. El Señor le dice, si os queréis ir vosotros también. Pedro le dice, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero Cristo nos quiere hacer entender la realidad de nuestras vidas. Yo creo que alguna vez lo conté. Una niña venía antes a esta iglesia con su familia, ya no están. Pero me acuerdo que ella viniendo aquí a escuchar la palabra, ella luego un día yo la vi y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Digo, ¿qué, cielo? Dice, me voy a comer a Cristo. Y yo le pregunto, ¿cómo que te vas a comer a Cristo? Dice, sí, voy a hacer la primera comunión. Entonces me voy a comer a Cristo. Claro, porque es lo que enseñan, ¿no? Que cuando ellos comen la primera oblea, la primera comunión, ahí ocurre una cosa lo que ellos llaman la transustanciación. Es decir, el pan o la oblea se convierte en carne y el vino se convierte en sangre. O sea que literalmente están comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Pero eso no es así. No es una transustanciación, eso se llama consustanciación. ¿La oblea qué es? Oblea. ¿El vino qué es? Vino. No hay un cambio de sustancia, ¿vale? Hay que entender esto. No hay un cambio de sustancia. Lo que la Santa Cena nos enseña que es un recordatorio. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero a nosotros ese pan nos recuerda el cuerpo de Cristo. A nosotros ese vino nos recuerda la sangre de Cristo. Aquí en este lugar, esa niña no comprendía que ella no se iba a comer a Cristo. No puedes comerte a Cristo.
Lo que nosotros necesitamos es interiorizar al Señor. Eso significa comer mi carne, beber mi sangre. Eso significa aquí cuando Cristo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. ¿Qué diferencia hay entre que yo tenga este agua en este vaso y que yo me la beba? ¿Han entendido? Aquí hay agua, ¿no? Agua. El agua puede estar en el vaso, pero el agua también puede estar en mí. ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué tengo que hacer para que este agua haga de agua? Me la bebo. ¿Dónde está el agua ahora? En mí, ¿no? Vale. Eso es lo que hay que hacer con la palabra de Dios. Algunos tienen la Biblia aquí. Y te puedo decir, soy teólogo. ¿No? Mucha gente conoce la Escritura. Miren, los judíos saben todo el Antiguo Testamento de memoria. Todo. ¿Vale? No 2 versículos, como nosotros. Ellos saben todo, memorizado. Así, lo memorizan. Ellos lo tienen siempre en las filacterias. ¿Se acuerdan las cajitas estas donde meten ellos los versículos? También se los ponen en los brazos, enrollados. También lo tienen, como les mandó Moisés, en todas las partes de su casa, en las entradas, en las puertas, así. Pero hay un problema. Esta palabra no está aquí. Ese es un problema no solo de judíos, es un problema también de cristianos. Podemos tener muchas Biblias en casa, incluso de colores. Podemos tener muchas versiones. Podemos tener en casa cuadros con versículos bíblicos. Podemos tener hasta una sábana con el Nuevo Testamento. Nada te servirá si tú no tienes la palabra en tu corazón. Si tú no has hecho tuyo, interior, a Cristo y su mensaje del Evangelio. Porque eso significa el verdadero maná. ¿Quién descendió del cielo? El Señor. Por eso nosotros debemos entender cómo comemos este maná. De la misma manera que el pueblo de Israel debía comer el maná del cielo. ¿Qué tenían el pueblo de Israel? Tenían hambre, ¿no? Tenemos hambre. En Egipto teníamos carne. Y Dios que dice, vale, yo os daré de comer. Dios les dio de comer. Entonces, para recibir a Cristo, ¿qué hay que estar? Hambriento y sediento. Bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque ellos serán saciados. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú eres saciado. Hay otros que no se sacian. ¿Saben por qué? Porque no lo han interiorizado, no lo han tomado, simplemente lo han dejado fuera. Lo ven, lo palpan, lo tienen, lo leen, sí, pero no lo tienen en su corazón. No lo escudriñan. Por eso intentan llenar su vida con otras cosas, porque parece que Cristo no me ha saciado del todo. Intentan seguir alimentándose de una parte de Egipto. Eso sí, tienen cuidado. Tienen cuidado de que Egipto no entre mucho en sus vidas. Y cuando digo Egipto me estoy refiriendo al mundo. Hay cristianos mundanos, ¿lo sabían? ¿Quién es el cristiano mundano? El que dice que cree en Cristo, pero luego en su vida está muy decorada con las cosas del mundo. Tiene muy en cuenta los criterios, los estándares, los lujos, el modo de vida del mundo. Por ejemplo, de tal manera que si tú no haces como hacen los del mundo, como que tu vida no está tan llena. Como que Cristo no es suficiente y queremos hacer lo que ellos hacen y ir a donde ellos van. Y sí, estamos separados porque el cristiano debe estar separado, pero no tanto, porque me siento solo. Y parece que estar un tiempo con ellos nos agrada. No, eso no debe ser así. El maná debía comerse, ¿cómo? Cada uno para sí mismo, ¿no? Cada uno salía de su tienda y tenía que coger el maná para sí mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. De la misma manera, cada uno de ustedes tiene que recibir a Dios. Mire, no se recibe la salvación en pack, en grupo. Venga, todos estos, recibamos la salvación. No. Eso puede ser en alguna iglesia que algún pastor, algún predicador, algún apóstol, como hay hoy, levanten la mano, oren conmigo, congregación, amén, gloria a Dios. Así, porque hoy hay mucho de eso. Y reciban la salvación todos en grupo. Pero como eso no es verdadero, luego día tras día, ¿cómo vivirán? Sí, el domingo son cristianos, pero de lunes a sábado viven más como hijos de Satanás que como hijos de Dios. También era cada día. Algunos cristianos se piensan que solo tengo que recibir la salvación y ya está todo hecho, ya voy al cielo, gloria a Dios, qué bien.
No, pero es que cada día tienes que ir a la provisión. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesucristo enseñó a orar? ¿Cómo enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, en la tierra así como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada... Dame Dios el pan de mañana. Dame el pan de pasado mañana, aunque esté duro. ¿Qué dice la palabra? Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Porque cada día necesitamos pan. Pero el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vivirá el hombre. Esos dos versículos, Mateo capítulo 4, versículo 4, y aquí también en Éxodo aparece ese versículo, porque no solo de pan vivirá el hombre. Dios les dio el pan del cielo, pero para que entiendan que necesitaríamos otro pan, mucho mejor. Y este no habría que ir todos los días a tomarlo ahí, sino que Él de una vez nos haría ese pan tan rico. Pero día tras día tenemos que ir a Cristo a darle gracias, porque Él nos salvó de nuestros pecados. Eso representa el maná. También tenemos que ir con un corazón humilde a recibir este maná. No podemos ir con queja, con murmuración, como ellos se quejaban, o con miedo, con duda. ¿Y si mañana no hay maná? Pues cojo para mañana. ¿Qué ocurrió para los que guardaron para el día siguiente? Que echó gusanos, ¿no? Se le salieron gusanos. Entonces Dios nos dice que tenemos que tener fe en Él, porque Él provee siempre. De esa manera hay que recibir el maná. ¿Y cómo tenían que hacer con el maná? ¿Cómo tenían que hacer? Comerlo, claro. Ellos luego lo podían preparar de diferentes maneras, ¿no? Podían hacer tortita, podían hacer una masa, podían hacer a lo mejor pues, una especie de papilla, no lo sé. Pero el caso que había que comerlo. Bueno, nosotros tenemos que... Con el maná del cielo, que es Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Comerlo, creerlo en mi corazón. Eso es comer la palabra de Dios. Eso es comer a Cristo verdaderamente. Recibirlo en mi interior y retenerlo en mi corazón. Sin eso, simplemente seré uno más del pueblo. ¿Vale? Por eso Dios hizo guardar una urna de oro llena de maná. Qué curioso, ese maná tenía cientos y cientos de años y no tenía gusanos. ¿Por qué? Lo guardó el Señor, ¿no? Dios lo guarda como testimonio, como ejemplo, como modelo. ¿Veis? De esto se alimentaron. Yo estaba allí. Día tras día yo los alimenté. Día tras día yo los sostuve. A nosotros también, hermanos cristianos, Dios día tras día nos sostiene. Entonces no te apoyes en tu propia prudencia, ¿vale? En segundo lugar, ¿qué se encontraba en el arca? La vara de Aarón. Números, capítulo 17. Vamos a Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. Versículos del 1 al 10. Números 17, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos, por favor? Números 17, del 1 al 10. Os leo yo. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres. Escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y lo pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras.
Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Versículo 10, leamos juntos. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Todo esto ocurrió por la rebeldía del pueblo. Como les comenté antes, el pueblo criticaba. ¿Pero por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? Siempre ellos. ¿No somos todos pueblos de Dios? ¿Por qué no mandamos un mes cada uno de nuestros príncipes? ¿No? Somos 12 tribus, son 12 meses, cada mes que mande uno. Así como en Europa, ¿no? Que cada 6 meses un país tiene la voz cantante. Bueno, Dios dice: no es así. Yo he escogido a uno de vosotros, no he escogido a 12. Yo he escogido a los que tienen que ser los sacerdotes. Yo he escogido el orden de este pueblo, cada uno tiene que hacer lo suyo. Por eso aquí el versículo 10 es importante. Dice: Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Por qué se guardó la vara de Aarón que había reverdecido dentro del arca del pacto? Para que recuerden, por naturaleza todos somos hijos rebeldes, pero también para que recuerden que la autoridad, ante todo, ¿de quién es? ¿De quién es la autoridad? De Dios. ¿Y Dios a quién pone en autoridad? A quien Él quiere. Por ejemplo, Pablo a los hermanos en Roma, ¿qué les dijo? Someteos a toda autoridad terrenal. ¿Cómo que someteos a toda autoridad terrenal? Aunque sea un malvado, aunque sea un dictador, Dios dice: sí. ¿Por qué? Porque yo pongo reyes y yo quito reyes. Yo levanto y yo quito. Y si yo pongo dictadores, ¿para qué es? Para humillaros. ¿Por qué Dios permitió malos reyes en Israel? ¿Por qué Dios permitió malos reyes? Porque eran un mal pueblo. ¿Eres mal pueblo? Pues te voy a poner un mal rey. Dios tenía que ser su rey, tenía que ser una teocracia. Pero en los tiempos de Samuel, ¿qué ocurrió? Nuevamente división. No queremos que Dios mande, queremos un rey como el resto de naciones. Samuel dice: ¿cómo vais a hacer eso? Samuel va a Dios: Señor, que dicen que quieren rey. Sí, haz lo que ellos quieren, haz lo que ellos te piden. Pero diles esto: cuando pongan un rey, cuando pongan un hombre por rey, ¿saben qué hará? Ese rey pondrá a sus hijos a correr delante de sus carros. Él cogerá de vuestras cosechas. Él cogerá de vuestras hijas para hacerlas perfumadoras. Él abusará de ellos. Él cogerá de su dinero, de sus riquezas, de su cosecha. Samuel va al pueblo de Israel: ¿sí queréis rey? Sí, pues ¿sabéis que van a hacer esto? Y ellos que dijeron: da igual, queremos rey. Qué curioso que a los hombres nos cuesta mucho someternos a las autoridades. Bueno, Dios dejó la vara de Aarón que reverdeció, y qué hermoso, porque no dice que solo se puso verde la vara. Era una vara que estaba muerta, era un palo muerto, como cualquier palo que te puedes encontrar en el campo, muerto, inerte, sin vida. Pero dice que se reverdeció, ¿y qué más? Echó renuevos, ¿y qué más? Flores, ¿y qué más? Hasta almendras. ¿Tú te imaginas? No solo un poco verde. No, es que reverdeció, echó brotes, flores y almendras. Para que sepamos que la autoridad, la potestad la tiene Dios. ¿Qué representa un palo? Una vara. La Biblia nos enseña, y la vara de la corrección, ¿no? Esa que no nos gusta. La Biblia nos enseña que la vara representa autoridad. ¿La vara representa qué? Poder. Por ejemplo, ¿dónde hay varas? ¿Ustedes se acuerdan dónde hay varas en la Biblia? ¿Dónde aparecen varas? Hay una muy conocida, ¿no? En el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese Salmo 23 habla de dos cosas: vara y cayado. ¿Qué es la vara? La vara es un palo que llevaba el pastor. ¿Para qué? Para defenderse. ¿Y qué es el cayado? ¿Es igual que una vara? No. El cayado tiene una forma curva. ¿Y para qué sirve esa forma curva? Para coger a la oveja, al cordero. ¿Dónde vas? Vente para acá. Eso es lo que Dios utiliza. Dios tiene vara y Dios tiene cayado. Dios tiene la vara, ¿para qué? Para cuando viene Satanás, levantar su vara como... ¿Quién tenía vara? Moisés tenía una vara, ¿no?
Con la vara tocó el Nilo y se convirtió todo ello en sangre. Con la vara levantó y se dividió el Mar Rojo, ¿no? Con la vara, levantaba la vara y Israel prevalecía sobre los amalecitas en la batalla, ¿no? Dice que cuando se bajaban los brazos de Moisés y la vara, los amalecitas prevalecían. Les levantaba la vara y los israelitas ganaban. La vara representaba el poder, autoridad. El Señor también tiene su vara, ¿saben para qué? Para corrección. Porque Él es el Señor. De hecho, en la Escritura, en los Proverbios, dice: castiga al niño con vara, no morirá. Con vara. Pero hay que ver la vara. Si el niño es pequeño, vara pequeña. Si el niño es grande, vara grande. A nosotros también el Señor a veces nos disciplina con vara. Pero también Él tiene su cayado. Cuando nos queremos apartar de Él, cuando nos queremos perder, cuando queremos irnos a otro lugar donde no está Él, el que hace es tiende su cayado. Su cayado nos agarra y nos dice: no, quieto aquí estoy yo contigo. Entonces debemos entender que tu vara y tu cayado, los que infunden aliento, esa vara de Aarón que reverdeció, simplemente estaba representando todo lo que es Dios para el pueblo de Israel y hoy para nosotros. Yo te puedo preguntar: ¿qué es Dios para ti? Y tú me lo podías resumir: todo. Sí, muy fácil, ¿no? Todo. Pero ¿qué es Dios para nosotros? ¿Qué era Dios en primer lugar para el pueblo de Israel? Era el guía, ¿no? Guía. Os voy a leer algunos versículos. Guía. Salmo 25, versículo 2 al 4. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. ¿Cómo podríamos vivir la vida cristiana correctamente si no tuviéramos guía? No se podría, ¿no? No se podría. ¿Ustedes han ido a ver alguna ciudad sin guía? ¿Han ido alguna vez de vacaciones a una ciudad? No sé, se van a, no sé, Segovia. Pero vas sin guía. ¿Y qué ocurrirá contigo? Tú solo irás a ver el acueducto, ¿no? Lo más conocido. Pero te perderás otras muchísimas cosas. Te perderás el Alcázar, que es precioso. Te perderás los palacetes que hay por allí. Te perderás los barrios más significativos. Te perderás muchísimas cosas. No hay guía. ¿Y qué ocurre en nosotros si no hay guía? Que es fácil que nos perdamos. Por eso Dios es guía. La vara de Aarón representaba: yo soy tu guía. Recordando ese salmo. Nosotros tenemos que recordar ese salmo. Tu vara, tu cayado me infunden aliento. Las ovejas cuando van juntas, las ovejas cuando van en rebaño, ven que hay alguien delante, más alto, y con un palo, con una vara, ¿qué dicen? Vamos bien. Vamos bien, porque va el guía delante. Pero ¿qué ocurre cuando no está el pastor? Las ovejas se dispersan, ¿no? Como ovejas sin pastor, dice la palabra de Dios. Cada uno se apartó como ovejas sin pastor. Él es nuestro guía. ¿Qué es Dios para el pueblo de Israel? ¿Qué era Dios? ¿Qué es para nosotros? El ayudador. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ver la vara de Dios y ver el cayado de Dios representa que Él está ahí. ¿Y qué Él hará? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? No, Él me ayuda. Cristianos, el Señor nos ayuda. Dios nos ayuda cada día de nuestra vida. Él está ahí. El problema es que a veces no queremos que nos vea. Pero Él es nuestro ayudador. También dice la Escritura que Él es fortaleza. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 9 y 10. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él es mi fortaleza. Saber que dentro del arca estaba la vara de Aarón recordaba: Dios está en el control. Dios es capaz de a un palo muerto hacerlo reverdecer, echar flores y dar fruto. Rompe la naturaleza. El Señor me ayudará. El Señor es el guardador. También esta palabra es muy bonita. Él me guarda. Han cantado alguna vez, ¿no?
Jehová, mi Dios es fiel tu Salvador, Él te guardará. Salmo 121. Jehová tu Dios es fiel, es tu guardador. A tu mano derecha tu sombra será. Ni el sol ni la luna podrán fatigarte jamás. Él guardará tu entrada y tu salida. Esa alabanza que cantamos en alguna ocasión se encuentra en el Salmo 121. Salmo 121. Salmo 121. Vamos a leer entero, ¿vale? Lean conmigo Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, el pueblo de Israel podría decir, Dios es mi guardador. Y el cristiano que dice, el Señor es mi guardador. Él me guarda. ¿Qué significa guardar? Proteger. Él me protege de todo mal. Él guarda mi entrada, mi salida. Él pone mis pies como gacela. Otra cosa que Él es el Salvador. Lucas 1:47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién dijo estas palabras? María. María, la Madre del Señor, dijo, mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Esa palabra Salvador, ¿qué significa? No solo que Él te salva y te dice, venga ya, ¿no? Porque el Señor nos salvó, ¿no? ¿El Señor nos salva? ¿Nos salvó? Nos salvó, no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó. Pero ese salvó queda como en tiempo pasado, ¿no? Nos salvó. Entonces ya no nos tiene nada que salvar. ¿O sí? Sí, Él continúa salvándonos. Día tras día, el Señor sigue trabajando en nosotros, ¿o no? Él no está sentado a la diestra del Padre ahí como podría ser un rey de la tierra, el rey en el trono y el hijo a la derecha y viendo al bufón de la corte haciendo bufonadas, ¿no? Ese no es Dios. El Señor dice que Él es el intercesor, Él es el mediador, Él media por nosotros, Él ora por nosotros, ruega por nosotros, Él nos hace de enlace con el Padre. Así es. Y Él nos salva día tras día. Ustedes han aprendido acerca de los 3 grados de la salvación o 3 etapas de la salvación, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que mi salvación viene en 3 etapas como una carrera? No. La salvación de mi alma viene de una vez para siempre. Pero luego en mi vida cristiana tiene que haber otra salvación. ¿Qué es? Me tiene que salvar de la potestad, del poder del pecado. Porque día tras día yo tengo que luchar contra el pecado. Día tras día mi carne quiere pecar, pero mi espíritu que dice, no, detente, así, ¿no? ¿Y de dónde caerá la victoria? Romanos capítulo 8 habla de esta lucha, carne, espíritu, confrontados día tras día. Si yo creo que Él es mi Salvador, Él me salvó, y como dice Pablo a los filipenses, Él, ¿qué hará? Perfeccionará la buena obra. Y me salva día tras día, me salva de los ataques del pecado. Día tras día Él me salva de los dardos del maligno, como dice Pablo también en Efesios capítulo 6, porque Satanás sigue tirando dardos de fuego a los hijos de Dios. Por eso necesitamos la armadura de Dios. Él es mi Salvador. 1 Timoteo capítulo 1:1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. He puesto estos 2 versículos no por casualidad. 1 Timoteo 1:1 dice que Dios es el Salvador, ¿sí? Filipenses 3:20 dice que Jesucristo es el Salvador, ¿sí? ¿Quién es el Salvador? ¿Tenemos 2? No, es uno. Tenemos un Dios que es el Salvador. Cristo es Dios, también nuestro Salvador.
y también es nuestro consolador. Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es el mortal? Y del Hijo del Hombre, que es como heno. Él es el consolador. ¿Qué significa la palabra consolador? Consolador. Una persona que está al lado, ¿no? Cuando alguien fallece va al funeral, ¿no? A consolar. Por ejemplo, Job nos habla de que él perdió todo, ¿no? Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió sus ganados, perdió sus siervos, perdió su salud, perdió todo, menos su vida. Y dice que llegaron 3 amigos a consolarle, a consolarle. El consolador es una persona que está al lado para apoyarte. Aunque no digan nada, como durante 7 días los amigos de Job no dijeron nada. Porque sabían que el sufrimiento de él era mucho. ¿Y tú qué le puedes decir a una persona que lo ha perdido todo? ¿Qué le podrían decir? Ánimo. Eso te puede mirar con ojos diciendo, ¿ánimo? ¿Ánimo? Es fácil decirlo a que no ha perdido nada, ¿no? A uno que le ha perdido todo, ánimo. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a ir a un funeral y decir, te acompaño en el sentimiento. No, falso. Tú puedes decir, sí, te acompaño en tu dolor, pero no llevas nada de ese dolor. Normalmente estamos media hora, 3/4 de hora y nos vamos a nuestras casas. Muerto al hoyo, vivo al bollo, así, ¿no? El que sufre es el que pierde. El Señor nos dice, yo soy vuestro consolador. Pero nosotros debemos tener una diferencia con el mundo. En el mundo mucha gente no encuentra consuelo. No encuentra consuelo. Sin embargo, el Señor nos prometió que nosotros tendríamos consuelo. Miren lo que dice 1 de Juan 14. Este sí lo vamos a buscar. San Juan capítulo 14, versículo 16. Habla del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 16. San Juan 14, 16. San Juan capítulo 14, versículo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leer juntos. San Juan capítulo 14, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco. ¿Sí? Ay, perdón, que estoy en el 16, no, me equivoqué yo. Estaba en el 16, 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Miren, ahí hay que puntualizar algo fundamental. 14, 16 de San Juan. 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro. Ah, es que había uno antes. El Señor era consolador. Ah, es que había otro antes y otro. Dios es el consolador. Dios consoló, intentó consolar al pueblo de Israel muchas veces, aunque ellos no se dejaron consolar. El Señor Jesucristo quiso consolar el vacío que tenía el pueblo judío, sobre todo los moralistas, los fariseos, los saduceos. Tenían un vacío interior. El Señor quiso consolarlos, ellos no se dejaron. Ahora los cristianos, el Señor dice, os he enviado otro consolador, pero este es diferente. Para que esté con vosotros siempre. Qué suerte tenemos en el Nuevo Testamento. Qué suerte tenemos en la época de la gracia. Qué suerte tenemos vivir en este tiempo. Hace 2000 años el Espíritu Santo trabajaba muy diferente. Antes de Cristo el Espíritu Santo como trabajaba, entraba en los hombres, obraba y el Espíritu se iba. Como ocurría con Sansón, ¿no? Como ocurría con otros grandes hombres de Dios. El Espíritu trabajaba, hacía su obra y el Espíritu abandonaba a la persona. Pero desde el tiempo de la gracia, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. ¿Y qué hace? Se queda. De tal manera que aquel que lo recibe, lo tiene. ¿Y sabes qué es lo mejor? No lo pierde. No lo pierde. Algunos pueden pensar que la salvación se pierde. Pensar que la salvación se pierde es pensar que Jesucristo no es suficiente. ¿Han entendido bien? Si tú piensas que la salvación que Cristo te da la puedes perder, significa que no es suficiente. No, tú puedes perder el móvil. Tú puedes perder las llaves. Y tú puedes perder la cartera. Pero la salvación es totalmente diferente porque es un regalo de Dios. No en vano Jesucristo dijo, Padre, te doy gracias, en San Juan capítulo 10, porque tú me has dado a estos, ¿no?
las ovejas, y tú me las has dado, y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque son tuyas. Por eso ninguna se puede perder, sino la que ya estaba perdida. Hablando de Judas, ¿no? Los que son recibidos por Dios pasan de cabras a ovejas. Pasamos de muerte a vida, pero ya no volvemos atrás. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sé que ya no lo pierdo? Por esto mismo. Porque Él nos envía el Consolador, el Espíritu de Dios, el cual entra a formar parte de nosotros y ya no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Recibimos el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Por eso ya no se puede perder. Y ese es otro Consolador. En el griego la palabra es paracleto. Paracleto significa para, al lado, kletos, apoyo, el que está contigo, al lado. Eso significa paracletos. Entonces el Señor es nuestro Consolador, el Espíritu Santo es el Consolador, en el sentido de que Él está siempre con nosotros. Pablo habló del Espíritu Santo llamando el sello, las arras de la promesa, porque significa que ya no hay nada que lo pueda quitar ni arrebatar. ¿Vale? Entonces piensen en esto. ¿Qué era Dios para los judíos? Guía, ayudador, fortaleza, guardador, salvador, consolador. ¿Y qué es para nosotros? Lo mismo. La vara de Aarón que reverdeció representa lo que es Dios, la presencia de Dios. Yo soy el que tiene la autoridad, esa vara es mi autoridad. Y yo escojo a Aarón como el sacerdote, sumo sacerdote. Y no habrá otro. Había 11 varas más, con 11 nombres más. Y Dios que dijo, no, solo la que reverdezca, echa flores, da fruto. Él tendrá la autoridad. ¿Ustedes saben que aquí hay 2 clases de varas? Aquí hay 2 clases de corazones. ¿Lo saben? Hay unos que tienen vida eterna. Aquí seguro que hay corazones que han recibido el amor de Dios. Aquí seguro que hay corazones que día tras día antes tenían un corazón muerto y cuando recibieron el Evangelio, ese corazón está reverdeciendo, ese corazón está echando flores, ese corazón está dando fruto. Sin embargo, también puede haber otra clase, que es el que sigue muerto en delitos y pecados. El que anda según su propia justicia, el que anda envanecido en sus pensamientos, creyendo en que a lo mejor sí, a lo mejor no, bueno, Dios sabe, Dios es bueno. Yo no soy cabra, yo soy oveja negra. No, para Dios no hay ovejas blancas y ovejas negras. Para Dios hay ovejas y cabras. ¿Y qué hace la diferencia? Tu naturaleza. Es muy diferente la naturaleza de la cabra o de la oveja y la naturaleza de la cabra. Totalmente diferentes. Pueden parecer iguales, ¿no? No son iguales. Entonces debemos ver que Dios sea esto para nosotros, ¿vale? ¿Qué representa la vara? El respaldo, la autoridad, el apoyo de Dios al creyente. Y por último, las tablas de la ley también estaban, ¿no? Hebreos 9:4 dice que por el último objeto u objetos que estaban dentro de ese arca eran las tablas de la ley. Vamos a buscar Éxodo 25, versículo 16, un poco más. Éxodo, capítulo 25, versículo 16. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca... bueno, les espero, venga. Éxodo 25, versículo 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué testimonio? Las tablas de la ley. Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Versículos del 1 al 5. Deuteronomio, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Deuteronomio 10, versículos del 1 al 5. Vamos a leer juntos. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia.
y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego. El día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como Jehová me mandó. En primer lugar, hubo unas primeras tablas, ¿no? Durante 40 días Moisés estaba en el monte Sinaí, escuchando la palabra de Dios, la ley de Dios. El pueblo parece que se le hizo largo el tiempo, este no baja, vamos a hacernos un Dios. Se empezaron a recoger los pendientes, los anillos, los brazaletes, lo fundieron todo, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés bajó después de esos 40 días y se encuentra ese panorama, surgió lo que surge de todo hombre, ¿no? Indignación. ¡Bah! ¡Pam! Y rompió las tablas, ¿no? Destrúyelos. Hay que destruirlos. Ya están totalmente perdidos. Dios siempre da oportunidad, otra oportunidad, ¿no? De hecho, Deuteronomio, este libro, Deuteronomio significa eso, segunda ley. Deuteronomos, de segunda ley. ¿Dios tiene 2 leyes? No. Es la primera, pero en este caso es escrita para una segunda generación. Deuteronomio significa la ley dada por segunda vez a otra generación, la generación que había salido del desierto, porque recuerden, los de 20 años arriba, todos habían muerto en el desierto por su desobediencia. Y Dios hizo así, ¿no? Con Moisés. Nuevamente las tablas de piedra, los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos metidos, ¿dónde? En el arca. ¿Para qué? Recordar la palabra de Dios, recordar la ley de Dios. En primer lugar, recordamos que no estamos a la altura de Dios. Cuando uno lee los 10 mandamientos, los pueden leer en casa, están en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 5, ahí te vas a encontrar los 10 mandamientos. Cuando tú los pones en tu vida, a la par de tu vida, te vas a dar cuenta que no puedes cumplir ni uno de ellos. Puedes cumplir de forma, podemos decir, de forma suave, o puedes quebrantar de forma suave algunos, como por ejemplo no robar, porque puedes robar 1 euro y es robo, pero para nadie va a considerar, si a mí me quitan 1 euro yo no me voy a enfadar, no es robo, ¿vale? Es hurto. Algunos tal vez no cometan adulterio físicamente, pero día tras día están cometiendo adulterio con su mente. Eso es lo que se refiere el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 5, ¿no? Oísteis a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que diga a su hermano fatuo, necio, cabeza hueca, ¿qué es? Culpable ante el concilio, culpable de juicio. Cuando hay odio en tu corazón, ¿Dios cómo lo ve? Homicida. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, mas yo os digo, ¿quién dijo? Cristo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es muy fácil coger la ley y decir, honra a tu padre y a tu madre. Sí, yo siempre he honrado a tu padre y a tu madre, ¿siempre? Cuando cogemos las leyes, honra, no matarás, no codiciarás, no robarás, no tal. Parece que aparentemente lo podemos cumplir. De hecho, un joven llegó delante del Señor, Señor, yo quiero ir contigo, ¿sí? Yo quiero tener la vida eterna, ¿cómo puedo? ¿Sí? ¿Quieres? Pues mira, tienes que guardar los mandamientos. Ah, pues yo ya lo he hecho. ¿Sí? Pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que él, como era rico, se entristeció y se fue, porque tenía mucho. ¿Ven cómo mucho nos falta? Debemos entender que esas tablas estaban en el arca para recordarles su incapacidad y para recordarle la ley de Dios, la norma de Dios. ¿Y qué significa eso para nosotros? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Nosotros es verdad que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos... ¿Qué estamos? Bajo la gracia. Si pudiésemos poner en orden, ¿dónde pondríamos la ley? ¿La ley por encima de todo? No, porque por encima de todo está la gracia. Ah, entonces ¿la gracia me libera de cumplir la ley? No. Al contrario, ¿qué dijo Cristo? Yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. ¿Y dónde se cumple la ley?
en 2 mandamientos: amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple la ley. Cuando uno recibe la gracia, entiende que la ley fue dada ¿para qué? Para el conocimiento de pecado. Porque dice Pablo, yo no conocería qué es codiciar si no pone no codiciarás. Entonces, como dice no codiciarás, ya sé que codiciar es malo. Por eso la ley ha sido dada a causa de las transgresiones, a causa del pecado, para que yo sepa lo que Dios considera pecado. ¿Y en qué lugar está cada uno de los pecados? Si se dan cuenta, los mandamientos están en orden de gravedad, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Los más graves a los menos graves. Unos en relación con Dios y otros relacionados con los hombres. Porque nosotros nos tenemos que relacionar con Dios y con los hombres. Entonces las tablas de la ley representan la palabra de Dios, el poder de Dios. Y para los cristianos hoy en día, recordar que en el arca estaba esa ley guardada, nos debe entender que yo también tengo que guardar la palabra de Dios. Los judíos tenían que guardar 10 mandamientos. ¿Y los cristianos qué tienen que guardar? Toma. ¿Sí o no? Sí. El cristiano no puede hacer como el testigo de Jehová, que quita esto, pone esto. Y tiene su propia Biblia. A gusto de consumidor. Tú consideras, que esto no pasa nada, esto todo el mundo lo hace, esto no es pecado. Y meto esto. Quito y meto. No. No puedes ni quitar ni poner. Esto es lo que necesitamos. Si yo os enumero lo que es la palabra de Dios para nosotros, o lo que dice la Biblia que es la palabra de Dios, entonces tú vas a poder entender verdaderamente lo importante que es que tú sepas la palabra de Dios. La palabra de Dios dice Jeremías, por ejemplo, que es martillo, que es fuego, ¿no? Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como un fuego y la palabra de Dios es como un martillo. Martillo en el sentido de que puede romper el más duro de los corazones para hacerte venir a Cristo. Y como fuego puede fundir. Y Dios es fuego consumidor. El Salmo 119, versículo 105 dice que la palabra de Dios que es como lumbrera, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo puedes caminar tú en un mundo lleno de tinieblas? Si no tienes antorcha, si no tienes luz, no tienes lámpara. Por eso necesitas una lámpara que te ilumine, saber cómo caminar en un mundo que está entenebrecido. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es como espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del ser, ¿no? Discierne, dice, las coyunturas, los tuétanos. Separa los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Dice que no hay nada, versículo 13, no hay nada creado ni cosa encubierta que no haya de ser, que no haya de sacarse a la luz. Cuando también dice que es un tesoro. Salmo 119, 72, mejor me es tu ley, la ley de tu boca, que millares de oro y de plata. La palabra de Dios es un alimento. No de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. También es vida. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Así una, otra. Hay muchas, ¿no? Los niños en la escuela bíblica aprenden mucho de eso. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Mamá, ¿sabes que la palabra de Dios es como espada, es como fuego, es como así? Ahora yo les pregunto, ya voy a terminar con esto. ¿Lees mucho la Biblia? ¿Lees mucho la Biblia? Y si no la lees, ¿cómo la vas a cumplir? Que es muy aburrido. Yo solo leo el Nuevo Testamento. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí o no? Toda. ¿Levítico también? ¿Me puedes saltar Levítico? No, toda. Crónicas, ¿qué es? Crónicas es más pesado, ahí los reyes, fulanito, el otro. Toda. Y Apocalipsis, no entiendo nada. Toda. La palabra de Dios
estaba dentro del arca, los mandamientos de Dios, la ley, para recordar al pueblo de Israel su fracaso, su incapacidad. Pero para nosotros la palabra de Dios nos recuerda la victoria de Cristo. ¿Han escuchado? No como dijo un papa, que dijo que Cristo había sido un fracaso. ¿Un fracaso? Si fue la mayor victoria, porque en ese día en el que Cristo murió en la cruz, muriendo ganó y le pisó la cabeza a Satanás y volvió a conquistar toda la tierra y toda la potestad le fue devuelta a los hombres. Bueno, toda potestad le fue devuelta a Cristo, y el cual nos dará también la potestad a nosotros. Porque Cristo hará eso. Él nos hará coherederos, cogobernadores, juntamente con Él. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura, porque vendremos y reinaremos con Él. Ahora, Cristo antes era era el unigénito del Padre, ahora es el primogénito, es el mayor de los hermanos, pero todos somos hermanos. Entonces recuerden, hermanos, cuando lean Hebreos capítulo 9, una historia de hace miles de años, hablando de un tabernáculo un poco raro allí, donde se mataban los corderos, los sacrificios, pero en ese lugar santo, en ese lugar santísimo, había elementos fundamentales para el creyente hoy en día. Son figura y sombra, pero son útiles para nosotros. Entonces, un cristiano que no lee la Biblia, ¿qué menos que eso, no? ¿Qué menos? Por eso yo siempre llevo encima esto. Yo aquí voy leyendo y voy tachando lo que sé, lo que he leído y lo que me falta por leer. Todavía me falta. Mira, por si hay algún chismoso. Todavía me falta de leer Jeremías y Ezequiel. Pero me lo tengo que leer este año, ¿no? Recuerden, es importante. Dios quiere que tengamos su palabra, no para que la tengamos ahí en casa cogiendo polvo. Sí. Sino no solo para leerla, porque tampoco vale leer y luego te pregunta ¿qué ha leído? No me he enterado. Se trata de leer, de releer, de memorizar, de recitar, de escudriñar y luego interiorizar. Para que cada elemento de ese arca, esos 3 tesoros preciosos, recordamos, la urna con el maná, ¿qué es? ¿Qué representa? La fidelidad de Dios, la provisión de Dios. ¿A nosotros Dios nos provee, Dios nos suministra, sí o no? Sí. La vara de Aarón que reverdeció, ¿qué representa? La autoridad de Dios. Dios es Dios. Y en tercer lugar, las leyes, la ley de Dios, la palabra de Dios. Para mí, ¿qué debe ser? Todo. Con esto podremos llevar una buena vida cristiana y día tras día perfeccionar nuestro camino. ¿Vale, hermanos? Hoy termino aquí, ¿vale? Vamos a... les voy a un último versículo que tengo apuntado. Colosenses 3:16. Así ya lo dejo todo atado y bien atado. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra more en abundancia en vosotros, ¿vale? ¿Me han escuchado? Que la palabra more, viva en abundancia en vosotros, ¿vale? Bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por todas las cosas. Aunque algunas se nos escapen de control, tú estás siempre ahí. Tú pones siempre orden en nuestros corazones y pones orden en nuestras vidas. Por eso te pedimos un día más que nos ayudes a vivir conforme tu palabra, que nos ayudes a caminar recto, Señor, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, siguiendo las pisadas de Cristo y puestos nuestros ojos también en Cristo. Debemos seguir hacia adelante, Señor, al supremo llamamiento. Ayúdanos en nuestras debilidades, porque son muchas. Ayúdanos en nuestras necesidades, Señor, porque también son muchas.
Y sobre todo, danos perseverancia. Danos, Señor, fortaleza, sabiduría. Danos templanza y danos cuidado para que podamos guardar tu palabra como lo que es, el todo de nuestras vidas. Te queremos pedir por estos hermanos que han escuchado y por cada una de sus almas, por sus familias, por sus seres queridos, aquellos que deben de recibir también esta palabra para ser salvos. Ayúdanos para que seamos luz entre ellos, para que vean cosas diferentes en nosotros, para que tengan curiosidad y anhelo de comprender qué ha ocurrido en nuestras vidas, pues ven día tras día cambios. Al igual que las varas estaban muertas y una de ellas reverdeció, todos nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados entre los muertos, pero un día reverdeció nuestro corazón por tu palabra bendita. Diste vida a un corazón que estaba muerto y putrefacto. Ayúdanos a que nosotros también podamos dar vida, Señor, a otros. Tú nos has dado el poder, tú nos has dado la autoridad y tú nos has dado el mandamiento, el mandato de ir y predicar a todas las naciones. Ayúdanos a hacerlo correctamente, Señor, con un corazón que anhele tu palabra y viva con el poder de tu Espíritu Santo. Dejamos este tiempo, esta oración, Señor, en tu santo nombre y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.